Amelia Wright estaba exhausta mientras caminaba por la calle vacía. Las sombras de la tarde se extendían por el tranquilo vecindario. La ciudad estaba a punto de la medianoche y le dolían los pies después de un largo día en el bufete de abogados. Amelia se especializaba en derecho corporativo, pero era conocida por su defensa personal contra la corrupción policial. Esta noche se había quedado hasta tarde trabajando en un caso que podría exponer una importante red de corrupción dentro del departamento de policía, una que implicaba a varios oficiales de alto rango. A pesar de su fatiga, sintió una pequeña satisfacción al pensar que finalmente se haría justicia. Amelia no era una abogada común y corriente. Era tenaz, no tenía miedo de desafiar a los poderosos. Su hermano, Joshua Wright, un ex marín con experiencia en operaciones de seguridad, le había inculcado la importancia de la resiliencia y la defensa de la justicia. Sus vínculos eran inquebrantables, arraigados en una creencia compartida de que nadie debería estar por encima de la ley. Joshua era su protector y confidente, alguien que entendía el peso de su trabajo y los riesgos que conllevaba. Aunque ya no servía activamente, Joshua se mantuvo vigilante sobre la seguridad de su familia y dejaría todo para defender a Amelia si estuviera en peligro mientras Amelia caminaba por la calle. En una calle poco iluminada, notó un coche patrulla estacionado en la esquina con las luces apagadas mezclándose con las sombras. Al principio, prestó poca atención y pensó que era una patrulla de rutina, pero luego, mientras seguía caminando, escuchó el rugido del motor del coche y el vehículo se acercó lentamente detrás de ella. Se arrastró por la acera y se le erizaron los pelos de la nuca, una advertencia, un instinto en el que había aprendido a confiar. No se dio la vuelta, sino que aceleró un poco el paso con la esperanza de que el coche pasara, pero el coche patrulla siguió su ritmo. Los neumáticos crujieron suavemente contra el pavimento y siguieron sus pasos de una manera que estaba lejos de ser rutinaria. Dentro del coche estaba el oficial Thomas Kane, un hombre con una reputación de la que se hablaba en susurros, pero nunca se confirmaba, agresivo, imprudente y temido incluso entre sus colegas. Kane había oído rumores sobre Amelia Wright, la abogada cruzada que había estado causando problemas al apuntar a los oficiales involucrados en casos de corrupción. Sabía que estaba trabajando en un caso que potencialmente podría exponer sus actividades pasadas y para Kane, eso la convertía en una amenaza. El departamento, aunque silencioso en público, tenía sus formas de protegerse a sí mismo y a Kane. Era uno de esos oficiales que tomó esa protección como una licencia para actuar con impunidad esta noche mientras observaba a Amelia desde su auto. Una satisfacción retorcida se acurrucó dentro de él. Ella estaba sola, vulnerable y completamente inconsciente del peligro que la acechaba hacia él. Esta era una oportunidad única, una oportunidad de darle una lección sin testigos, una oportunidad de mostrarle las consecuencias de entrometerse donde no debía. Kane aparcó el coche abruptamente unos metros. Delante de ella, bloqueando su camino, Amelia detuvo los latidos de su corazón. Sus instintos de abogado le advirtieron que algo estaba mal. Miró a su alrededor esperando ver a alguien cualquiera que pudiera ser testigo, pero la calle estaba desierta y los únicos sonidos eran el zumbido distante de la ciudad y su propia respiración. Kane salió del coche y cerró la puerta con un ruido sordo que hizo eco en el silencio. Se acercó a ella con una sonrisa. Su mano descansaba sobre el bastón atado a su cinturón, un gesto calculado destinado a intimidar a nuestra tarde, señora, ¿cierto?, preguntó su voz fría mezclada con burla. Un abogado como tú deberías saber que no debe vagar solo en esta hora. Amelia se mantuvo firme negándose a mostrar cualquier rastro de miedo. Oficial, ¿hay alguna razón por la que está bloqueando mi camino?, preguntó. Su tono era firme, aunque podía sentir la adrenalina creciendo dentro de ella. Conocía a Kane por reputación y entendió que esta no era una parada común. Estaba al tanto de su historia, consciente de que había estado vinculado a varios casos de corrupción que había investigado, pero no había anticipado encontrarlo cara a cara de esta manera. La sonrisa de Kane se ensanchó. Oh, solo estoy cumpliendo con mi deber, señorita. Tiene razón, dijo. Su tono goteaba condescendencia, asegurándose de que las calles estén a salvo de elementos cuestionables. Amelia sintió una ola de ira surgir dentro de ella, pero se obligó a mantener la calma. Soy abogada. Oficial P., respondió enunciando cada palabra. Eres muy consciente de quién soy. Si estás insinuando cualquier otra cosa, te aconsejo que elijas tus palabras con cuidado. Kane dio un paso más cerca. Su expresión se oscureció. No estaba acostumbrado a que le hablaran con tanta confianza, especialmente por alguien a quien consideraba una amenaza. Confianza, murmuró, casi para sí mismo, pero la confianza no te salva en situaciones como esta. Sin previo aviso, la agarró del brazo, su agarre lastimándolo, y la atrajo hacia él. ¿Qué crees que estás haciendo? Amelia jade, o con acento agudo, luchando contra su agarre. Su voz era firme, pero había un destello de miedo en sus ojos. Ahora el rostro de Kane estaba cerca del de ella, y podía ver el brillo frío y malévolo en su mirada. Enseñándote una lección, susurró apretando su agarre. ¿Crees que puedes entrar en nuestro mundo?
Desenterrar suciedad sobre nosotros y alejarte ileso, no tienes idea de con qué estás lidiando. Amelia luchó su mente acelerada tratando de recordar algún punto de referencia cercano a alguna ruta de escape. Su teléfono estaba en su bolsillo, pero su agarre era demasiado fuerte para que ella lo alcanzara. Se las arregló para girar ligeramente con la esperanza de liberarse, pero él respondió golpeándola contra el costado de su cruiser. El impacto la dejó sin aliento, su visión se nubló momentáneamente. Cain no se detuvo allí, la obligó a agacharse retorciendo sus brazos detrás de su espalda ignorando sus jadeos de dolor. ¿Crees que eres valiente?, gruñó. ¿Crees que eres intocable porque eres abogado? Su voz estaba llena de desprecio, cada palabra destinada a despojarla de su confianza. Continuó presionándola hacia abajo, su rodilla frotándose contra su espalda. Amelia, luchando por respirar, se dio cuenta de que Cain no tenía intención de dejarla ir. Su única esperanza era su hermano Joshua, si tan solo pudiera alcanzarlo. Convocando sus últimas reservas de fuerza, se movió lo suficiente para presionar el botón de alerta de emergencia en su smartwatch, enviando una señal de socorro automática directamente al teléfono de Joshua. Sabía que era una posibilidad remota, pero era todo lo que tenía. Cain notó su movimiento y tiró de su mano lejos de su muñeca sin comprender completamente lo que había hecho, pero sintiendo que estaba tramando algo, tratando de ser inteligente. Se burló. Es demasiado tarde para eso. Antes de que ella pudiera responder, la arrastró hacia la parte trasera del auto, abrió el maletero y la empujó hacia adentro con una fuerza brutal que la hizo gritar. El frío metal del baúl presionó contra su espalda herida mientras yacía allí aturdida y luchando por recuperar el aliento. El rostro de Cain apareció sobre ella, su expresión se retorció de satisfacción. ¿Disfruta el viaje, señora? Correcto, se burló antes de cerrar el baúl de golpe, dejándola en completa oscuridad dentro del espacio estrecho y sofocante. Amelia luchó por controlar su respiración, sintió cada moretón, cada corte, el dolor que irradiaba a través de su cuerpo, pero su mente estaba enfocada en una cosa, la supervivencia. Sabía que Joshua vendría por ella, solo tenía que aguantar. Amelia yacía en los confines negros del baúl, su cuerpo palpitaba de dolor por donde Cain la había empujado. Cada golpe y sacudida del camino enviaba nuevas oleadas de agonía a través de su forma magullada y maltratada. Pero su mente se aferraba a una esperanza, la señal de emergencia que había logrado enviar a su hermano. Sabía que Joshua lo vería y entendería que estaba en peligro inmediato. Aunque se habían preparado para situaciones como esta, ninguno de los dos había esperado realmente que llegara a este nivel de brutalidad. Mientras el auto avanzaba a toda velocidad, trató de mantener su respiración constante, obligándose a permanecer consciente a pesar del latido en su cabeza. Sabía que si perdía el conocimiento ahora, sus posibilidades de supervivencia disminuirían aún más. Cain claramente tenía un plan para ella y no podía permitirse el lujo de dejarse llevar por la impotencia. Aguzó el oído tratando de captar alguna pista sobre a dónde podría llevarla, pero todo lo que podía oír era el sonido amortiguado del motor y el chirrido ocasional de la suspensión del auto. Mientras tanto, a millas de distancia, Joshua Wright se despertó sobresaltado por el zumbido agudo de su teléfono en la mesita de noche. Todavía medio dormido, lo cogió. Sus instintos perfeccionados por años en el ejército se activaron cuando revisó rápidamente la fuente de la alerta. Su corazón dio un vuelco cuando vio la señal de emergencia del reloj inteligente de Amelia. Era una función que habían configurado hace mucho tiempo, principalmente como una precaución, y solo la habían usado una vez antes durante un accidente automovilístico menor, pero esto se sentía diferente. Joshua conocía a su hermana, no activaría esta alarma a menos que estuviera en peligro real. Su mente se aceleró procesando las implicaciones mientras la adrenalina lo recorría. No había tiempo que perder. Se puso una chaqueta y agarró su teléfono. Rápidamente revisó los datos de ubicación integrados en su alerta. Mostraba sus últimas coordenadas conocidas en un área menos transitada en las afueras de la ciudad. Estaba familiarizado con esa parte de la ciudad, industrial, remota y lejos de cualquier cámara de vigilancia o calles concurridas con precisión militar. Joshua revisó mentalmente su plan de acción. Envió un mensaje rápido a un contacto de confianza, un ex colega de sus días en el servicio, alertándolo sobre la situación de Amelia y compartiendo sus datos de ubicación como respaldo. Mientras salía de su departamento y se dirigía a su auto, su mandíbula se tensó y su agarre en el volante era de hierro. Quienquiera que se hubiera llevado a Amelia había cometido el error más grave de su vida. No descansaría hasta que ella estuviera a salvo y quien fuera el responsable pagara por sus acciones. En el maletero, Amelia estaba luchando contra oleadas de náuseas y dolor a cada paso. Cada ruptura repentina la hacía caer contra las paredes de metal. Sus muñecas estaban magulladas por sus intentos de estabilizarse y la oscuridad solo amplificaba su sentido de vulnerabilidad. Trató de concentrar su mente obligándose a permanecer lúcida. Revisó todo lo que sabía sobre Cain. Cada pieza de información que había reunido era conocido por su crueldad, su agresión desenfrenada, pero no estaba actuando solo. No había forma de que alguien como él pudiera haber
Llegado tan lejos sin apoyo, había fuerzas mayores en juego, y esa comprensión le envió un escalofrío por todo el cuerpo. De repente, el auto se detuvo de golpe arrojándola contra el costado del maletero con un golpe doloroso, escuchó los pasos de Khan acercándose, pesados y deliberados, abrió el maletero y quedó momentáneamente cegada por el torrente de luz que se derramaba desde la farola de la calle. El rostro de Caín apareció, su expresión se retorció de satisfacción, extendió la mano, la agarró bruscamente del brazo y la sacó del maletero dejándola tropezar en el suelo áspero. Amelia logró mantenerse de pie aunque sus piernas se tambalearon por el impacto. Estaban en el estacionamiento de un almacén abandonado decrépito. El edificio se alzaba oscuro y vacío detrás de ellos. Sus ventanas estaban destrozadas y las paredes cubiertas de grafitis. No había nadie alrededor, ningún testigo, solo silencio y sombras. Los ojos de Caín brillaron mientras la miraba de arriba abajo saboreando su despeinado estado. ¿Te ves un poco peor para donde estás, cierto? Se burló burlonamente apartando el mechón de cabello suelto de su rostro. No tan dura ahora, ¿verdad? Amelia encontró su mirada, su voz firme a pesar del dolor. ¿Crees que puedes salirte con la tuya, Caín? Dijo. Que la gente sabe. ¿Dónde estoy? Mi hermano vendrá por mí y cuando lo haga te arrepentirás de cada segundo de esto. Caín se rió con un sonido oscuro y sin humor. Oh, tu hermano se burló del héroe ex marín, ¿cierto? He oído todo sobre él, pero dejemos una cosa clara, él no está aquí, e incluso si lo estuviera no importaría. Esto es entre nosotros. Tenías que ir y cavar donde no pertenecías, husmeando, haciendo preguntas, pensando que podías derribar un sistema que no entiendes. Amelia se enderezó tratando de ocultar el dolor que atormentaba su cuerpo. ¿Crees que estás a salvo? Respondió con voz llena de desprecio. No eres más que una porno, Caín. Alguien te está usando, y eres demasiado estúpido para verlo. Cuando esto termine serás a quien echen debajo del autobús. Las palabras golpearon su marca. El rostro de Caín se retorció de ira y levantó la mano dándole una fuerte bofetada en la cara. La fuerza del golpe la hizo tambalearse, pero se negó a caer plantando sus pies firmemente en el suelo mientras lo miraba desafiante. La paciencia de Caín se estaba agotando. La agarró del cuello arrastrándola hacia las puertas del almacén. Basta de tu boca, ¿verdad? Gruñó. Vas a aprender por las malas que la gente como yo es intocable. Con un poderoso empujón la empujó a través de las puertas, y tropezaron en el oscuro y mohoso interior del almacén. El aire era Caín, la obligó a ir hacia una vieja silla de metal, en el centro de la habitación, empujándola bruscamente hacia ella. Su cuerpo protestó, pero ella reprimió cualquier sonido negándose a darle la satisfacción. Caín dio un paso atrás, inspeccionándola como si fuera un insecto atrapado debajo de un cristal. Aquí es donde termina tu pequeña cruzada, dijo, su tono fue calmado y metódico. ¿Crees que eres valiente? Vas a exponer una gran conspiración. A la gente como yo no nos exponemos, Amelia, decidimos lo que sucede en esta ciudad. Amelia sostuvo su mirada, su expresión fue resuelta. Siempre hay un eslabón débil, respondió, su voz fue baja y firme, y lo estoy mirando directamente. El rostro de Caín se contorsionó con furia y la golpeó de nuevo, esta vez con el dorso de su mano, enviando su cabeza hacia un lado. La sangre goteó de la comisura de su boca, pero ella no se inmutó. Su silencio, su negativa a mostrarse, el miedo pareció ponerlo nervioso, haciéndole preguntarse si realmente tenía el control de la situación. Él caminaba frente a ella. La mente de Caín corría tratando de encontrar las palabras adecuadas para quebrarla. Se inclinó más cerca, su voz un susurro venenoso. Nadie va a venir por ti, has ido demasiado lejos, ¿verdad? He cubierto mis huellas y me aseguraré de que no quede evidencia de este pequeño encuentro. Será solo otra historia de advertencia, un recordatorio de lo que sucede cuando te cruzas con la gente equivocada. Los ojos de Amelia se entrecerraron, una leve sonrisa jugando en sus labios. A pesar del dolor, ¿tienes miedo, Caín? Susurró. No estarías aquí si no lo estuvieras. Por un breve momento la incertidumbre parpadeó en su rostro, pero rápidamente la enmascaró con ira, agarrándola por los hombros y sacudiéndola su control, resbalándose. No soy yo quien debería tener miedo, gritó, su voz resonando a través del almacén vacío. En ese momento el reloj inteligente de Amelia, todavía escondido debajo de su manga, vibró levemente indicando un mensaje entrante de Joshua. Era una señal apenas perceptible, pero le recordó que la ayuda estaba en camino. Solo necesitaba aguantar un poco más para mantener a Caín hablando, para comprarse cada precioso segundo hasta que su hermano llegara. Caín, ajeno a la comunicación silenciosa, continuó. Su perorata estaba tan absorto en su propia furia, su propia necesidad de dominio, que no notó el débil destello de esperanza en los ojos de Amelia. Pensó que la tenía acorralada, aislada y rota, pero en realidad el reloj estaba corriendo para él, y cada palabra que decía solo cavaba su tumba más profunda. Mientras despotricaba, Amelia mantuvo sus ojos en él, buscando debilidades, estudiando sus movimientos, preparándose para el momento en que su hermano irrumpiría y las tornas cambiarían. Amelia se sentó en la silla con sus muñecas doloridas.
Por las esposas de metal que Cain le había puesto atándola al marco frío de la silla, su cabeza palpitaba, su cuerpo adolorido y magullado, pero su espíritu permaneció intacto. Cada instinto le decía que mantuviera a Cain hablando. Para prolongar esto lo más posible, Joshua estaba llegando. Tenía fe en que todo lo que necesitaba hacer era permanecer consciente, mantener su mente despejada y esperar el momento hasta que llegara su hermano Cain, ajeno al tic-tac del reloj Pac frente a ella. Su ira apenas se controló. Para él esto era más que una lección, esto era personal. A Elia representaba una amenaza para todo lo que había construido, todo lo que creía que tenía derecho. El hecho de que ella se enfrentó a él, que lo miró a los ojos y se atrevió a desafiarlo, solo alimentó su ira. ¿Crees que eres una especie de héroe? Wright Khan se burló, su tono burlándose de un cruzado, justo que quería salvar el mundo. Se inclinó cerca, su rostro a pulgadas del de ella. Eres solo otro abogado entrometido con un deseo de muerte. La gente como tú no cambia nada, solo eres inconvenientes. Amelia encontró su mirada negándose a inmutarse. La gente como tú piensa que eres intocable porque usas una placa, respondió su voz firme, pero esa placa no te salvará esta vez, no puede darte poder, pero no te protegerá de la justicia. Caín se rió con un sonido corto y áspero. Justicia, escupió la palabra como si fuera veneno. No hay justicia, ¿verdad? Hay poder y hay debilidad. Crees que estás en el lado derecho porque puedes soltar algunas palabras legales, términos, y agitar un trozo de papel, pero aquí en el mundo real es gente como yo la que hace las reglas. La rodeó con los ojos fríos y calculadores, como si estuviera decidiendo qué hacer a continuación. Su mente estaba acelerada, el desafío de Amelia lo estaba irritando y necesitaba romper su espíritu antes de poder sentirse realmente en control. Quería que se sintiera impotente para entender que su mundo, sus reglas no significaban nada aquí. Con un movimiento repentino y violento, extendió la mano y tiró de su cabeza hacia atrás, obligándola a mirarlo. Solo estás aquí ahora mismo, nadie viene por ti, tu pequeña cruzada termina esta noche. Pero incluso mientras hablaba, Amelia podía sentir las débiles vibraciones de su reloj inteligente. Sabía que era Joshua rastreando su ubicación, acercándose a cada palabra, dijo Caín. Cada segundo que se demoraba la acercaba un paso más a la libertad, pero no podía dejar que él la viera. Esperanza, tenía que seguir jugando el juego. Haz que siga hablando, no te tengo miedo, susurró, su voz apenas audible, pero llena de acero. Solo eres un cobarde con una placa escondido detrás de tu poder, porque sabes en el fondo no eres nada sin eso. Sus palabras golpearon el rostro de Mark Cain, se retorció de ira y la golpeó en la cara. El impacto le hizo girar la cabeza hacia un lado. Ella probó la sangre, pero se obligó a mirarlo, su expresión desafiante, su silencio, su negativa a hacerlo parecía volverlo loco. ¿Crees que eres tan dura, no? Se burló agarrándola por el cuello y tirándola hacia adelante. Podría acabar contigo ahora mismo, y nadie se enteraría nunca. ¿Entiendes que puedo hacerte desaparecer? Los ojos de Amelia se clavaron en los de él, su voz tranquila a pesar del miedo que sentía. Hazlo entonces, si eso es lo que quieres, sigue adelante, pero tú y yo sabemos que eso te beneficiará. Cain vaciló, el más mínimo atisbo de duda cruzando su rostro. Por un momento parecía como si sus palabras hubieran llegado a alguna parte de él, aparte que reconocía las consecuencias de sus acciones, pero luego su expresión se endureció y la soltó dando un paso atrás. No, dijo casi para sí mismo, tengo una mejor idea. Metió la mano en su chaqueta y sacó su teléfono, sus dedos tocando la pantalla mientras llamaba a alguien. El corazón de Amelia latía con fuerza, mientras escuchaba, esforzándose por escuchar cada palabra. A quien quiera que estuviera llamando no era para pedir refuerzos, era alguien en quien confiaba, alguien que pudiera ayudarlo a encubrir esto. Sí, soy yo, murmuró en el teléfono. Necesito una limpieza, almacén abandonado, Northside. La miró con una sonrisa retorcida en los labios y trae los suministros habituales. Este necesita desaparecer sin dejar rastro. La sangre de Amelia se dio cuenta de que Caín tenía un plan, un respaldo para asegurarse de que no saliera viva de aquí. Tuvo que entretenerlo, tuvo que encontrar una manera de evitar que actuara hasta que llegara Joshua. Eso es todo, ¿no es así?, dijo forzando una calma en su voz que no sentía. Así es como mantienes a la gente callada. Eres solo una pequeña pieza de una máquina mucho más grande, una que ha estado funcionando durante años, pero eres demasiado estúpido para verlo. Te echarán cuando sea conveniente como todos los demás. Caín terminó la llamada, su sonrisa se desvaneció mientras se acercaba a ella. Hablas demasiado, ¿verdad?, dijo, su tono venenoso. Siempre hablando, siempre pensando. Eres más inteligente que todos los demás. La agarró por la barbilla obligándola a mirarlo. Pero esta noche, toda esa inteligencia te va a matar. Antes de que pudiera responder, la soltó bruscamente. Caminando hacia un armario de metal cercano, sacó un rollo de cinta adhesiva y un trozo de tela. Sus intenciones eran claras. El corazón de Amelia se aceleró cuando se dio cuenta de lo que planeaba hacer, pero se obligó a mantener la calma. Tenía que seguir hablando, mantenerlo concentrado en ella. Cuanto más hablará, más tiempo tendría Joshua para llegar a ella. ¿Crees que atarme me mantendrá callado?, preguntó con tono burlón. Tienes miedo, Caín. Sabes que esto no funcionará. La ignoró bruscamente, forzando la tela en su boca antes de envolver la cinta alrededor de su cabeza, sellándola en su lugar. El silencio era ensordecedor y luchó contra las ataduras. Su corazón latía con fuerza. No podía gritar, no podía defenderse. Su esperanza ahora descansaba completamente en las manos de Joshua.
Cuando terminó de asegurarla, Caín dio un paso atrás admirando su trabajo. Con una expresión de suficiencia no tan dura, ahora eres, se burló, debiste haberte quedado en tu carril, pero ahora vas a ser una lección para todos los demás que creen que pueden enfrentarse a personas como yo. Los ojos de Amelia brillaron con furia, pero permaneció quieta esperando su momento. Tenía que confiar en Joshua, confiar en que la encontraría a tiempo. Mientras tanto, en el camino Joshua se acercaba a la ubicación. Su auto aceleró por las calles oscuras, su corazón latía con fuerza mientras miraba las coordenadas del GPS en su teléfono. Sabía que estaba cerca, pero no había forma de saber en qué condición estaría Amelia cuando llegara. Su mente corría con recuerdos de su infancia, de las veces que la protegió de los acosadores y estuvo a su lado durante sus momentos más difíciles. Ella era más que su hermana, era su mejor amiga, su familia, y él haría cualquier cosa para protegerla. Se detuvo en el almacén estacionando su auto en las sombras, para evitar ser detectado. Saliendo respiró hondo, preparándose mentalmente para lo que le esperaba. Sabía que no podía entrar imprudentemente, necesitaba ser inteligente y metódico. Rápidamente envió un mensaje de texto a su contacto de respaldo confirmando su llegada y comenzó a caminar hacia la entrada. Sus movimientos eran silenciosos y precisos. El almacén se alzaba frente a él, sus ventanas estaban oscuras, sus paredes estaban marcadas por años de abandono. Se acercó con cautela, deslizándose entre las sombras. Su entrenamiento militar entró en acción cuando se acercó a la entrada. Escuchó voces desde adentro, apagadas, indistintas, pero suficientes para decirle que estaba en el lugar correcto. Miró a través de una ventana rota. Su corazón se apretó cuando vio a Amelia atada y amordazada en el centro de la habitación. Su rostro estaba magullado y pálido. Cain estaba a unos pocos pies de distancia. Paseaba con el rostro retorcido por la ira y la satisfacción. Joshua sintió una oleada de rabia, pero se obligó a mantener la calma. No podía permitirse cometer un error en el interior. Amelia vio la silueta de Joshua a través de la ventana. El alivio la inundó y sintió una fuerza renovada llenar su cuerpo. Sabía que Joshua tendría un plan. No la dejaría sufrir más a manos de Caín. Lo miró a los ojos por una fracción de segundo, lo suficiente para dejarlo. Sabía que ella era consciente de su presencia y luego, rápidamente miró hacia otro lado sin querer alertar a Caín. Caín, ajeno a la nueva amenaza, continuó su monólogo caminando alrededor de ella, hablando consigo mismo, tanto como con su gente. Como tú crees que eres mejor que nosotros, crees que eres intocable por encima de la ley, pero aquí no hay ley, solo hay poder, y yo lo tengo. Joshua se movió sigilosamente por el costado del edificio, posicionándose cerca de una puerta abierta. Podía escuchar la voz de Caín, podía sentir la intensidad de sus amenazas y sabía que necesitaba actuar rápido. Con precisión silenciosa, se deslizó dentro del almacén, permaneciendo en las sombras, sus movimientos deliberados y controlados. Se arrastró más cerca, sus ojos fijos en Caín, evaluando cada detalle, cada posible debilidad. Caín estaba demasiado absorto en su propio discurso, demasiado confiado en su control sobre Amelia, para notar el enfoque silencioso de su hermano. Joshua se movió detrás de una pila de cajas, su mirada nunca dejó a Caín, y luego, en un movimiento rápido y controlado, Joshua salió de las sombras, su presencia repentinamente innegable. Caín congeló la expresión petulante en su rostro, derritiéndose. Se dio cuenta de que ya no estaba solo. ¿Quién diablos?, comenzó Caín, pero su voz se apagó cuando reconoció al hombre que estaba frente a él. Déjala ir, dijo Joshua, su voz fría y mortal. Sus ojos ardían con furia, pero su postura era tranquila, controlada. Era un hombre con una misión, un hombre con un propósito, y nada lo disuadiría. Caín se rió nerviosamente tratando de recuperar la compostura. Debe ser el hermano, dijo forzando una mueca. Esto no te concierne, así que te sugiero que te dé la vuelta y te vayas. Joshua dio un paso más cerca, su mirada nunca vaciló. No voy a ir a ningún lado sin ella, respondió su voz firme. ¿Y si crees que vas a salir de aquí después de lo que has hecho? Eres aún más delirante de lo que pensaba. El rostro de Caín se retorció de ira y tomó su arma, pero Joshua fue más rápido. Con un movimiento rápido y brutal, desarmó a Caín tirando el arma de su mano y enviándola a patinar el suelo. Caín se tambaleó hacia atrás, su confianza se hizo añicos al darse cuenta de que estaba tratando con alguien mucho más hábil de lo que había anticipado. Joshua cerró la distancia entre ellos, sus puños apretados, sus ojos ardían con furia justa. Pensaste que podrías tomarla, lastimarla y salirte con la tuya, exigió su voz, un gruñido amenazador bajo. No tienes idea con quién estás tratando. Caín intentó escapar, pero Joshua fue implacable, lo agarró por el cuello, obligándolo a mirarlo a los ojos. Vas a pagar por cada segundo de dolor por el que le hiciste pasar, dijo su voz llena de convicción, pero primero me vas a decir todo lo que quiero saber. Arrojó a Caín al suelo de pie sobre él como una sombra vengativa. Joshua se paró sobre Caín, su expresión endureció, su cuerpo irradiaba una calma intimidante perfeccionada por años de disciplina militar. Cada fibra de su ser exigía que se rindiera ante su ira, que hiciera sufrir a Caín por cada moretón, cada corte, cada gota de sangre que su hermana había derramado, pero Joshua no era
Un bruto impulsivo había sido entrenado para canalizar su rabia para convertirla en acción precisa, y sabía que Amelia lo necesitaba para mantener la cabeza despejada. Caín yacía tendido en el suelo, su confianza se hizo añicos, un destello de miedo se mostró en sus ojos por primera vez, se fue el matón presumido y seguro de sí mismo que había arrastrado a Amelia a este lugar oscuro por primera vez. Caín se dio cuenta de que no tenía el control, y podía sentir la marea de poder alejarse de él. Joshua se arrodilló agarrando a Caín por el cuello y obligándolo a sentarse. Podía ver a Amelia mirándolo, su mirada llena de fuerza silenciosa. A pesar de sus heridas, Joshua la miró con una mirada de tranquilidad en sus ojos antes de volver toda su atención a Caín. «¿Me vas a contar todo?», dijo Joshua, su voz un gruñido bajo y peligroso. «¿Con quién estás trabajando? ¿Quién te dio la orden de ir tras mi hermana?». Caín luchó su valentía, todavía parpadeando, un débil intento de reafirmar alguna apariencia de control. ¿Crees que esto la va a salvar?, se burló a pesar del miedo en sus ojos. «Lo traicionaste, no tienes idea con quién estás tratando. Hay gente muy por encima de mí, gente que se asegurará de que ambos desaparezcan si siguen presionando». Joshua apretó su agarre obligando a Caín a mirarlo a los ojos. «Esa no es la respuesta que estaba buscando», dijo, su voz más fría que el acero. «Te doy una oportunidad para que me digas lo que quiero saber, o me aseguraré de que entiendas exactamente lo que se siente ser impotente». Los ojos de Caín se movieron desesperadamente buscando una salida, pero no había ninguna. Estaba acorralado con la mirada inquebrantable de Joshua fija en él. Su mente corría tratando de calcular su próximo movimiento, pero no podía ver salida. Por primera vez, él era el que estaba siendo interrogado, el que no tenía poder, y la realización lo llenó de pavor. «Bien», escupió, su voz mezclada con una derrota renuente. «Me dijeron que la mantuviera callada para asegurarme de que no pudiera profundizar más en sus investigaciones. Hay gente en el departamento, gente poderosa a la que no le gusta cuando abogados como ella comienzan a hacer preguntas». Sabían que se estaba acercando a algo grande, algo que podría derribar a mucha gente. Los ojos de Joshua se entrecerraron, su mente acelerada mientras procesaba la información. Había sospechado que el trabajo de Amelia era más peligroso de lo que dejaba ver, pero esta era la confirmación de que había descubierto algo masivo, algo que hacía que personas como Caín estuvieran dispuestas a llegar a extremos para silenciarla. «Nombres», exigió Joshua con voz aguda. «Quiero nombres». Caín vaciló, sus labios presionados en una delgada línea. «No entiendes», murmuró, casi para sí mismo. «Me matarán si hablo». La expresión de Joshua se oscureció y apretó su agarre en el cuello de Caín. Su voz goteaba con amenaza controlada. «Deberías estar más preocupado por lo que haré si no hablas». Caín tragó saliva, sus ojos parpadeando hacia Amelia como si esperara que pudiera intervenir, pero Amelia solo lo miró con frío desapego, su rostro magullado, un testimonio de su crueldad. Ella no iba a salvarlo, estaba solo. «Estoy bien», murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. «Hay una red oficiales, la gente de alto rango en el departamento, se cubren las huellas de los demás, se aseguran de que nadie sea atrapado, se hacen llamar The Shield, se encargan de los problemas como tu hermana». La expresión de Joshua permaneció impasible, pero su mente corría absorbiendo cada palabra que había escuchado. Rumores de corrupción en el departamento, susurros de un grupo organizado que operaba más allá de la ley, pero nunca se había dado cuenta de que eran tan profundos. «¿Quién está a cargo?», exigió con voz firme. Caín vaciló, el miedo grabado en sus rasgos. Miró hacia otro lado negándose a encontrar la mirada de Joshua. «No lo sé», murmuró, «nunca los he conocido, solo recibo mis órdenes de un oficial de contacto, Benson. Él es el que me dijo que manejara esto para asegurarme de que ella no pudiera ir más allá». La mandíbula de Joshua se tensó. Benson, había escuchado el nombre antes, un oficial con un historial limpio en el papel, pero una reputación de aceptar tareas especializadas. Si Benson estaba involucrado, esto llegó hasta la cadena de mando. «Nos llevarás a Benson, Joshua», dijo su tono final, «y le dirás exactamente lo que me dijiste». Los ojos de Caín se abrieron con una mirada de horror cruzando su rostro. «¿Estás loco? Me matará, nos matará a todos». Joshua soltó su agarre dejando que Caín volviera al suelo. «Ese no es mi problema, tú causaste este desastre, y ahora vas a limpiarlo». Caín se sentó allí respirando pesadamente, su mente acelerada, sabía que no tenía opción. La mirada de Joshua no dejó lugar a negociación. Con un asentimiento renuente, se puso de pie, su cuerpo temblaba cuando se dio cuenta del peso total de su situación. Joshua se volvió hacia ella, su expresión se suavizó mientras la miraba. «¿Estás bien?», preguntó con voz gentil. Amelia asintió aunque su rostro estaba pálido y sus movimientos eran lentos. «Estaré bien», dijo su voz firme, «deja que terminemos esto». Una hora después, Joshua, Amelia y Caín se dirigían a un punto de encuentro remoto donde se esperaba que el oficial Benson se encontrara con Caín. Condujeron en silencio, la atmósfera tensa, espesa, con miedos tácitos y tensión no resuelta. Caín se sentó en el asiento del pasajero delantero con las manos atadas, mientras Amelia y Joshua se sentaron en la parte de atrás. Ella insistió en acompañarla a pesar de sus heridas, su resolución inquebrantable. Joshua quería protegerla para mantenerla alejada del peligro, pero sabía que no debía discutir. Amelia era una luchadora y no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Ahora que se acercaban al punto de encuentro, un terreno abandonado en las afueras de la ciudad, Joshua se volvió hacia Caín, su voz fría y firme. «Vas a hacer exactamente lo que digo, un movimiento en falso, y me aseguraré de que esto termine para ti aquí mismo». Caín asintió, el miedo era evidente en sus ojos.
sabía que no tenía influencia, ninguna posibilidad de escapar, la única opción era obedecer. Joshua detuvo el auto y escaneó el área en busca de señales de emboscada. El terreno estaba desolado, rodeado por los restos tambaleantes de viejos almacenes y maleza crecida. Era el lugar perfecto para una reunión clandestina. Lejos de miradas indiscretas, mientras esperaban, un solo par de faros delanteros apareció en la distancia, iluminando la oscuridad mientras se acercaban. El agarre de Joshua se apretó en el volante, sus sentidos alerta, cada instinto al límite. Este era el momento. De la verdad, el auto se detuvo junto a ellos y una figura salió recortada por los faros. Era el oficial Benson, su rostro oscurecido por las sombras, pero su postura irradiaba confianza. Miró a Cain, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Cain, Benson, dijo su tono casual pero con un borde de amenaza. No esperaba que trajeras compañía. Cain tragó saliva mirando nerviosamente a Joshua y a Amelia. Él sabía que estaba caminando sobre una delgada línea, que una palabra equivocada podría sellar su destino. Se obligó a mantener la calma para interpretar el papel. Joshua le había dicho que las cosas se complicaron. Cain, dijo su voz temblorosa, la abogada es más dura de lo que pensábamos, tiene gente respaldándola. Los ojos de Benson se mueven hacia Joshua y Amelia, su expresión ilegible. Veo, dijo lentamente, y supongo que esta gente cree que nos va a detener. Joshua dio un paso adelante, sus ojos duros e inquebrantables. Esto termina esta noche, Benson, sabemos todo sobre el escudo, sobre tus operaciones, sobre cada movimiento sucio que has hecho para protegerte. Benson rió con frialdad. Holo sonido, eso resonó en el lote vacío. ¿Es eso así? Que dijo su voz goteando desdén. ¿Y qué exactamente planeas hacer con esta información? No eres nadie, ¿verdad? Un marín fracasado que no sabe cuándo rendirse. ¿Crees que eres la primera persona en intentar acabar con nosotros? Joshua no se inmutó, tal vez no dijo, pero seré el último. Los dos hombres se miraron fijamente, la tensión crepitando entre ellos como un cable con corriente. La confianza de Benson vaciló por un momento, un destello de duda cruzó su rostro. No había esperado la resolución de Joshua, no había anticipado la determinación de acero en sus ojos. No entiendes con qué estás lidiando, dijo Benson, su voz baja, casi un gruñido de Shield. No es solo unos pocos policías malos, somos un sistema, una fuerza que mantiene esta ciudad funcionando. Si nos derrotas, y todo se derrumba. Amelia dio un paso adelante, su voz fuerte a pesar de los moretones en su rostro. Un sistema construido sobre el miedo y la corrupción. No vale la pena salvarla, dijo, te escondes detrás de tu poder, pero no lo hará protegerte de la verdad. La gente como tú siempre cae. El rostro de Benson se retorció de ira, su compostura se deslizó, metió la mano en su chaqueta, sacó una pistola y apuntó a Amelia. Basta de esta tontería, santurrona, gruñó, ya tuve suficiente de tu pequeña cruzada. ¿Crees que vas a cambiar algo? Eres solo otra víctima esperando que suceda. El cuerpo de Joshua se tensó, su mente calculando cada movimiento posible, cada ángulo. Podía sentir el peso del momento, la vida o la muerte. Las estacas colgando en el aire. Sabía que solo tenía segundos para actuar, para proteger a su hermana y terminar con esto de una vez por todas. Con reflejos relámpago, Joshua se lanzó hacia adelante, agarrando la muñeca de Benson y torciéndola, obligando a que el arma cayera al suelo. Benson se tambaleó momentáneamente, perdiendo el equilibrio, y Joshua aprovechó la apertura lanzando un puñetazo rápido y poderoso que envió a Benson al suelo. Benson se puso de pie de un salto, su rostro se contorsionó de rabia, pero Joshua fue implacable. Avanzó hacia él, cada paso medido, sus ojos fijos en su objetivo. Benson levantó sus puños preparándose para pelear, pero estaba claro que no era rival para el entrenamiento militar de Joshua y la determinación. En un movimiento final desesperado, Benson golpeó salvajemente, pero Joshua esquivó, contraatacando con un golpe que lo tiró al suelo. Benson yacía allí derrotado, su respiración entrecortada, su rostro ensangrentado. El comandante del escudo, el oficial intocable, había sido puesto de rodillas. Joshua estaba sobre él, su voz tranquila pero llena de una fuerza inquebrantable. Esto es por cada persona que lastimaste, cada vida que arruinaste para proteger tu poder. Se acabó. Benson. Amelia dio un paso adelante mirando al hombre que había tratado de destruir su vida. No sintió piedad ni simpatía, solo una tranquila sensación de justicia, un sentimiento de que la balanza finalmente se había inclinado a su favor. La gente como tú nunca gana, dijo su voz firme. No. Al final las sirenas sonaron en la distancia, una señal de que la pesadilla estaba llegando a su fin. El escudo caería, y finalmente se haría justicia. El sonido distante de las sirenas se rompió el pesado silencio que había caído sobre el lote abandonado. Joshua y Amelia se pararon sobre Benson, quien yacía tendido y ensangrentado en la grava. A pesar de que le apuntaban con una pistola unos momentos antes, la mirada tranquila y acerada de Joshua no había vacilado. Había protegido a su hermana, y ahora las tornas estaban a su favor, pero ambos hermanos sabían que su victoria era frágil. Un paso más cerca de la justicia, pero ni cerca de ser seguro. Amelia podía sentir un escalofrío subiendo por su columna mientras miraba a Benson, su rostro retorcido por el dolor y la rabia. Este era un hombre que había construido su poder sobre el miedo, asumiendo que era intocable, y sin embargo, aquí estaba a merced de las mismas personas que había tratado de destruir. Los instintos de Joshua le decían que algo andaba mal,
que las sirenas no eran el final del peligro, en todo caso, el verdadero problema podría estar recién comenzando, no creas que esto ha terminado. Benson murmuró una delgada sonrisa desafiante. Cruzando su rostro magullado, ¿crees que has ganado solo porque lograste derribarme? No tienes idea de a qué te enfrentas. Amelia intercambió una mirada con Joshua, su expresión era acerada pero cautelosa, sabemos más que crees que ella. Dijo su voz calma, toda tu operación, cada trato sucio, cada oficial corrupto, vamos a derribarlo todo, el escudo termina aquí. Benson soltó una carcajada, el sonido holl y amargado, ¿crees que soy la única persona en esta ciudad que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para mantener las cosas funcionando? Hay una docena más como yo, y no descansarán hasta que los hayan silenciado a ambos. La mandíbula de Joshua se tensó, sus ojos entrecerrándose mientras se arrodillaba junto a Benson. Agarrando su cuello, luego dinos, ¿quiénes son? Exigió que nos dé nombres. Benson se burló, su mirada llena de una mezcla tóxica de odio y orgullo. ¿Por qué haría eso? No lo entiendes, estás en todas partes, ¿crees que exponerme cambiará algo? Todo lo que hará es traer más de nosotros tras de ti, y cuando te encontremos. No terminó la oración. Joshua apretó su agarre inclinándose más cerca, su voz un susurro mortal, si no me das nombres, Benson, me aseguraré de que esta sea la última conversación que tengas. No. Eres tan intocable como tú crees. Pero Benson solo sonrió con una mueca burlona que mostraba su total falta de miedo. Puedes amenazarme todo lo que quieras, ¿verdad? Pero ambos sabemos que no lo harás. Eres uno de los buenos, ¿no? No matas a sangre fría. Los ojos de Joshua se oscurecieron. No me conoces tan bien como crees. Amelia colocó una mano en el hombro de su hermano, tirándolo suavemente hacia atrás. Lo necesitamos vivo, Joshua, dijo, su voz serena pero firme. No nos sirve de nada, muerto todavía no. Benson volvió a reír, un sonido feo y chirriante. Mujer inteligente, se burló, pero no importará, la gente con la que trabajo no dejan cabos sueltos, y ahora mismo, ambos están en la parte superior de esa lista. Las sirenas se hicieron más fuertes acercándose a su ubicación y Joshua se puso de pie, su mente acelerada, sabía que quien viniera podría no ser un aliado. Benson tenía amigos poderosos, personas con la capacidad de manipular el sistema para proteger a los suyos. Estas sirenas podrían pertenecer fácilmente a otra rama del escudo enviada para limpiar el desastre de Benson y eliminar a cualquier testigo. Amelia, tenemos que movernos, dijo Joshua con tono urgente, miró a Benson, que luchaba por ponerse de pie, su rostro estaba retorcido de dolor. Viene con nosotros, es la única palanca que tenemos. Amelia asintió con la cabeza, su expresión era resuelta, podía sentir que su adrenalina se desvanecía, reemplazada por el dolor constante de sus heridas, pero hizo a un lado el dolor de que estaban demasiado metidos para dar marcha atrás. Ahora esta era su única oportunidad de derribar la red que los había atormentado, que casi le había costado la vida. Joshua levantó a Benson de un tirón, arrastrándolo hacia su auto. Las sirenas estaban cerca ahora, las luces rojas y azules parpadeantes iluminaban el estacionamiento oscuro. Mientras se acercaban, el agarre de Joshua se apretó en el cuello de Benson, sus instintos le gritaban que se moviera más rápido. Justo cuando llegaban al auto, otro vehículo policial se detuvo bloqueando su camino. 3 oficiales salieron, sus expresiones eran duras y frías, sus manos flotando cerca de sus pistoleras. Joshua reconoció de inmediato el peligro. Estos no eran policías comunes, eran parte del escudo. Los aliados de Benson estaban aquí para limpiar el desastre. Uno de ellos, los oficiales, un hombre alto con una cicatriz atravesándole la mejilla, dio un paso adelante, su mirada fija en Joshua y Amelia, se alejaron del auto, ordenó con voz firme y autoritaria, y dejó ir a Benson. Esto no tiene por qué complicarse. Joshua cuadró los hombros colocándose entre Amelia y los oficiales. No lo creo, respondió con voz firme. Benson viene con nosotros, tiene información que vamos a hacer muy pública. El oficial con la cicatriz Chuck L. sacudiendo la cabeza, realmente no lo entiendes, ¿verdad? Benson no irá a ninguna parte contigo, este es el final del camino, ¿cierto? Amelia sintió un escalofrío recorrer L.A. mientras los 3 oficiales se acercaban con las manos avanzando lentamente hacia sus armas. Sabía que los superaban en número y en armamento, pero también sabía que Joshua no retrocedería, habían llegado demasiado lejos para rendirse ahora. La mirada de Joshua no vaciló mientras se dirigía a los oficiales. Si sacan esas armas, será mejor que estén listos para usarlas, advirtió, porque no planeo rendirme. Tranquilo. El enfrentamiento era tenso, el aire estaba denso con la amenaza de violencia. Por un momento ninguno de los dos se movió, cada uno esperando que el otro hiciera el primer movimiento. El corazón de Amelia latía con fuerza en su pecho, su mente acelerada mientras calculaba sus opciones. Podía ver la fría determinación en los ojos de los oficiales, la lealtad inquebrantable que tenían hacia el escudo y su propio sentido retorcido de la justicia. Y luego, sin previo aviso, el oficial con la cicatriz sacó su arma y la apuntó directamente a Joshua. Ya basta, dijo con su voz mortal, entrega a Benson o los derribaré a ambos aquí mismo. Joshua no se inmutó, su mirada se fijó en él.
Oficial, su mente trabajaba rápidamente, podía ver que la situación estaba escalando rápido y sabía que solo tenían unos segundos para actuar. Miró a Amelia, un mensaje silencioso pasó entre ellos, un entendimiento compartido nacido de años de enfrentar desafíos juntos. En un instante, Joshua se lanzó hacia adelante, agarrando a Benson y usándolo como escudo, posicionándolo entre él y los oficiales. Benson dejó escapar un grito estrangulado, su cuerpo se retorció mientras Joshua lo sostenía firmemente, usándolo como palanca. «Apártate». Joshua gritó, su voz resonando en todo el estacionamiento. «Si lo quieres, tendrás que atraviesar primero». Los oficiales dudaron, sus armas apuntando hacia él, la incertidumbre parpadeaba en sus ojos. No habían anticipado este movimiento, no esperaban que Joshua estuviera dispuesto a poner a Benson en peligro, era un riesgo calculado, una apuesta que los obligó a reconsiderar su enfoque. El oficial con la cicatriz bajó un poco su arma, su expresión conflictiva, sabía que si disparaba podría darle a Benson, y eso complicaría las cosas para todos los involucrados, pero su vacilación solo duró un momento. Enderezó su resolución endureciéndose mientras hablaba. «Bien», dijo con frialdad. «Si estás tan ansioso por jugar al héroe, puedes morir con él antes de que Joshua pudiera reaccionar». El oficial asintió sutilmente a sus compañeros, quienes inmediatamente apuntaron. El agarre de Joshua sobre Benson se apretó y sintió una oleada de adrenalina cuando se dio cuenta de que estaban a punto de enfrentar un asalto total, pero justo cuando los oficiales se preparaban para disparar, los rayos cegadores de los faros inundaron el estacionamiento cuando otro auto rugió a la vista. El chirrido de los neumáticos atravesó la tensión y atrajo la atención de todos. Los oficiales se giraron momentáneamente. Distraído, y Joshua aprovechó la oportunidad, soltó a Benson y abordó a Amelia tirándola hacia abajo detrás de la cubierta de su auto. Justo cuando sonaron los disparos, los oficiales, sorprendidos por la llegada inesperada, se apresuraron a cubrirse. Su atención se desvió momentáneamente de Joshua y Amelia. Amelia miró a Joshua, su rostro pálido pero decidido. «¿Quién está en ese auto?», preguntó, su voz apenas audible sobre el caos. La mandíbula de Joshua se apretó mientras miraba por el borde del auto, su mente acelerada, no reconoció el vehículo, pero quienquiera que estuviera adentro les había dado unos preciosos segundos de respiro. Vio cómo la puerta del conductor se abría y una figura salía recortada por los faros. Para su sorpresa, era una mujer, su postura segura e inquebrantable, estaba vestida de civil, pero la forma en que se comportaba hablaba de autoridad, de experiencia en el manejo de situaciones de alto riesgo. Caminó hacia los oficiales, su expresión tranquila, sus ojos agudos y evaluadores. El oficial con la cicatriz levantó su arma apuntándola al recién llegado. «¿Quién diablos eres tú?», exigió, su voz era una mezcla de ira y confusión. La mujer no se inmutó, en cambio, levantó una placa con su mirada firme. «La investigadora especial Lauren Hart, Asuntos Internos», anunció con su voz cortando la tensión como una cuchilla. Esta operación terminó, los oficiales se congelaron, sus rostros palidecieron mientras procesaban sus palabras. Asuntos Internos era lo último que habían esperado, la única fuerza dentro del departamento que tenía autoridad sobre ellos. La placa de la mujer era un símbolo poderoso, un recordatorio de que incluso el escudo no era inmune al escrutinio. Joshua sintió una oleada de alivio cuando se dio cuenta de que tenían un aliado, alguien que podría ayudarlos a derrotar a Benson y los oficiales corruptos que casi los habían matado. El oficial con la cicatriz vaciló, apretó el agarre de su arma mientras miraba a sus compañeros. Estaban en inferioridad numérica, y él lo sabía. Si se resistían, se enfrentarían a más que solo Joshua y Amelia, se enfrentarían a todo el peso de los asuntos internos. A regañadientes, bajó su arma haciendo una señal a sus compañeros para que hicieran lo mismo. La tensión en el aire se disipó lentamente y fue reemplazada por una sensación de sombría finalidad. El investigador Hart se acercó a Joshua y Amelia. Su expresión era ilegible. «Ustedes dos han causado un gran revuelo», dijo con un dejo de admiración en su voz, «pero aún no están fuera de peligro. Hay mucha gente que quiere ver esto enterrado y no se rendirán sin luchar». Joshua asintió con fuerza con los ojos. «Estamos listos para lo que venga después». Hart lo miró con una leve sonrisa en sus labios. «Bien, porque las cosas están a punto de complicarse mucho más». La llegada inesperada de la investigadora Lauren Hart se sintió como un soplo de aire fresco en medio de la tensión sofocante cuando la agente de Asuntos Internos enfundó su placa y le hizo un gesto al oficial del escudo para que diera un paso atrás. Joshua y Amelia pudieron sentir un ligero cambio, una apertura momentánea, una oportunidad para finalmente exponer la red de corrupción de Benson y hacer que su brújula rinda cuentas, pero a pesar de eso,
Este aparente alivio los instintos de Joshua le dijeron que el peligro estaba lejos de terminar. Benson ya estaba calculando, sus ojos se movían rápidamente entre los oficiales de Hart the Shield, y Joshua y Amelia, todos sabían que una vez que asuntos internos se involucrara Benson, y sus aliados de Shield enfrentarían una exposición que no podría ocultarse fácilmente. El investigador especial, Hart Benson Smith, forzando una sonrisa fría: qué oportuno de tu parte, pero espero que entiendas que estás cometiendo un grave error interfiriendo en una operación en curso. La mirada de era inquebrantable, su comportamiento tranquilo subrayado por un aire de autoridad que dejaba en claro que no se intimidaba fácilmente. Operación en curso, dijo levantando una ceja. Eso es lo que llama secuestro y asalto ahora, oficial Benson, porque yo lo llamo un delito grave. Benson se rió entre dientes fingiendo confianza oscura. No entiendes el alcance total de lo que está pasando aquí, investigador. Este no es un simple caso de lo correcto y lo incorrecto. Hay intereses más grandes en juego, y yo tendría mucho cuidado de meter la nariz en lugares que no pertenecen. Los labios de Hart se curvaron en una leve sonrisa sin inmutarse. He escuchado esa línea cientos de veces. Benson nunca termina bien para la gente que la dice. Mientras la atención de Hart se desplazaba brevemente hacia los otros oficiales, Benson aprovechó su oportunidad. En un movimiento rápido y practicado metió la mano dentro de su chaqueta y sacó un arma oculta apuntándola directamente a Hart. El cuerpo de Joshua se tensó, sus instintos gritándole que actuara, pero sabía que un movimiento en falso podría significar un desastre para todos ellos. Sin embargo, Hart permaneció tranquilo, su mirada se encontró con la de Benson, sin una pizca de miedo. Baja el arma, Benson, dijo firmemente. Esto se acabó, no lo empeores. Pero la cara de Benson se retorció de rabia. Un hombre acorralado en una esquina sin escapatoria. No lo entiendes. Escupió: he pasado años construyendo esto, protegiendo este sistema. ¿Crees que puedes entrar aquí y derribarlo todo? Ni una oportunidad. La voz de Joshua atravesó el silencio firme e inflexible. Tu sistema fue construido sobre mentiras, Benson. Has lastimado a innumerables personas, arruinado vidas, y lo llamaste protección. Esto termina esta noche. Por un momento, Benson pareció vacilar. La fría realidad de su situación titiló en sus ojos, pero luego su mirada se endureció y giró el arma hacia Amelia. Su expresión se oscureció. Si voy a caer, ella viene conmigo. El tiempo pareció ralentizarse. Los músculos de Joshua se tensaron listos para saltar, pero sabía que necesitaba mantener la calma. Cualquier movimiento repentino podría empujar a Benson a apretar el gatillo. Hart, su mano flotando cerca de su propia arma, estaba igualmente quieta, sus ojos siguiendo cada movimiento de Benson. Déjala ir, Benson. Joshua dijo, su voz en un susurro mortal bajo. No quieres hacer esto. Benson se burló. Su agarre en el arma se aprieta. Estás equivocado. Right. No solo quiero hacer esto. Necesito hacer esto. En ese instante, cuando el dedo de Benson comenzó a apretar el gatillo, Joshua actuó. Se lanzó hacia adelante cerrando la distancia entre ellos a la velocidad del rayo y agarró la muñeca de Benson, girándola con una fuerza brutal. Benson gritó. Su agarre se aflojó cuando el arma se le resbaló de la mano y cayó al suelo, pero Benson no había terminado de pelear. Con un gruñido lanzó un puñetazo salvaje que atrapó a Joshua en el costado. Joshua se tambaleó pero rápidamente recuperó el equilibrio bloqueando el siguiente golpe de Benson y contraatacando con un poderoso golpe en la mandíbula. Benson se tambaleó hacia atrás, su confianza se hizo añicos cuando se dio cuenta de que su poder, su control sobre esta situación se le estaba escapando de las manos. Hart se movió, su arma ahora apuntada a Benson, su voz tranquila, pero ordenando: se acabó. Benson, manos detrás de tu cabeza ahora. Benson la miró, su rostro retorcido en una mezcla de rabia y desesperación. Pudo ver que sus aliados, los oficiales de Shield, estaban congelados en su lugar, no dispuestos a arriesgarse más. En ese momento entendió que estaba solo, pero en lugar de obedecer, Benson dejó escapar una risa áspera y amarga, sus ojos llenos de un brillo maníaco. ¿Crees que esto cambia algo? Hay personas mucho más poderosas de lo que jamás podrías imaginar que se asegurarán de que nunca salgas de aquí con vida. La mirada de Joshua se oscureció, su voz firme. Entonces me aseguraré de que cada uno de ellos caiga contigo. Benson vaciló, un destello de la incertidumbre cruzó su rostro, pero su orgullo no le permitió dar marcha atrás. Con un movimiento repentino e imprudente, se dio la vuelta y corrió hacia el coche, sus pasos golpeando contra la grava mientras trataba de escapar, pero no llegó lejos. Hart disparó un tiro de advertencia al suelo, el sonido resonó en el estacionamiento. Deténgase. Benson ordenó, un paso más y el siguiente disparo no fallará. Benson se congeló, sus hombros se desplomaron cuando se dio cuenta de que no tenía a dónde correr. Se giró lentamente, su rostro pálido, su expresión era de derrota y furia latente. Joshua y Amelia se acercaron, parados uno al lado del otro mientras enfrentaban al hombre que había amenazado con destruirlos. Ahora, no estamos aquí, dijo, su mirada inquebrantable mientras les hacía un gesto a los otros oficiales. Llévenlo y no piensen en encubrirlo. Asuntos Internos estará observando. Los oficiales de The Shield Exchange intercambiaron miradas sabiendo que no tenían más opción que obedecer.
Uno por uno, dieron un paso adelante, esposaron a Benson y lo llevaron hacia su vehículo. Luchó brevemente, pero estaba claro que su lucha había terminado cuando se llevaron a Benson. Amelia exhaló el peso de las últimas horas, asentándose pesadamente sobre ella. Se giró hacia Joshua con una mirada de gratitud y alivio en sus ojos. Lo logramos, dijo suavemente, su voz, apenas por encima de un susurro. Finalmente terminó. Joshua asintió con su mirada cálida mientras envolvía un brazo alrededor de sus hombros, estabilizándola. Lo logramos, respondió. Pero esto es solo el comienzo, todavía hay trabajo por hacer. Mar se acercó a ellos, su expresión ilegible mientras miraba entre los hermanos. Ustedes dos acaban de derrotar a uno de los oficiales más corruptos del departamento, dijo, pero has provocado un avispero. Benson no estaba mintiendo. Hay gente que no se tomará esto a la ligera. Amelia enderezó su rostro resuelta a pesar de sus heridas. Entonces estaremos listos, dijo su voz firme. No vamos a dar marcha atrás. Hart la estudió por un momento, una leve sonrisa tocando sus labios. Bien, porque podríamos usar más personas como tú de nuestro lado. Se giró haciendo una señal a su equipo para asegurar la escena, dejando a Joshua y Amelia solos en el resplandor desvanecido de los faros. El peso de lo que habían logrado comenzó a hundirse en la comprensión de que habían dado un golpe contra una poderosa red de corrupción, una red que no caería sin luchar. La mirada de Joshua se suavizó cuando miró a su hermana. El orgullo y la admiración eran evidentes en sus ojos. Lo hiciste bien, Amelia, dijo en voz baja. Nunca te rendiste. Amelia logró esbozar una pequeña sonrisa. El agotamiento era evidente en sus rasgos. Aprendí de los mejores, respondió apoyándose en él mientras caminaban hacia el auto. A pesar de la victoria, sabía que la batalla estaba lejos de terminar, habría repercusiones, amenazas que aún no habían visto, pero por ahora se permitió un momento de paz, un breve respiro al saber que habían sobrevivido, que la justicia, por frágil que fuera, había prevalecido. Y mientras se alejaban del oscuro lote vacío, dejando los ecos de la noche detrás de ellos, Aya sabía que ella y Joshua enfrentarían lo que viniera después juntos. El escudo había caído, pero la lucha por la justicia apenas había terminado. Habían pasado días desde aquella fatídica noche, pero los ecos del encuentro persistían en las vidas de Amelia y Joshua como sombras que se negaban a desaparecer. El caso contra el oficial Benson y su red conocida como The Shield había ganado la atención de los medios y la División de Asuntos Internos había comenzado una investigación exhaustiva sobre sus actividades ilegales por primera vez. La luz finalmente brillaba en los rincones oscuros del departamento de policía, exponiendo la corrupción que no se había controlado durante años. Amelia estaba sentada en el escritorio de su oficina, desplazándose por los titulares de las noticias que brillaban en la pantalla de su computadora. Los artículos estaban llenos de informes sobre el arresto de Benson, la red criminal de oficiales que había estado bajo su influencia y las crecientes demandas de reformas. La gente estaba hablando no solo en su ciudad, sino en todo el país, inspirada por su historia para exigir responsabilidades. La puerta de su oficina se abrió con un crujido y Joshua entró con una sonrisa cálida pero cansada en su rostro. Pensé que te encontraría aquí, dijo, tomándose asiento frente a ella. ¿Cómo estás? Amelia se inclinó hacia atrás. Un atisbo de sonrisa jugó en sus labios. Es natural. Ella admitió haber visto todo lo que luchó por finalmente salir a la luz. Hubo momentos en que pensé que nunca saldríamos con vida. Joshua asintió con su expresión solemne. Tuvimos suerte, pero la suerte solo te lleva hasta cierto punto. Bajó la mirada, el peso de su victoria atenuado por el conocimiento de lo que habían perdido en el camino, la confianza en un sistema que se suponía que los protegería, la sensación de seguridad que se había roto. Amelia puso una mano sobre su voz gentil. Le hicimoslo. ¿Qué teníamos que hacer, Joshua? Si no lo hubiéramos hecho, Benson y su red todavía estarían ahí afuera lastimando a la gente. Levantó la mirada encontrando su mirada. Lo sé, y estoy orgulloso de nosotros, Amelia, especialmente tú. Estabas dispuesta a levantarte incluso cuando las probabilidades estaban en tu contra. Ese coraje. Por un momento se sentaron en silencio, un entendimiento tranquilo pasando entre ellos. Este viaje los había cambiado a ambos, dejando cicatrices que tomarían tiempo sanar, pero también se habían vuelto más fuertes, más decididos, unidos por un propósito compartido que solo se había intensificado. Amelia miró por la ventana viendo la ciudad bullir con vida abajo. ¿Crees que esto cambiará algo?, preguntó en voz baja. ¿O simplemente reemplazarán a Benson con alguien más, alguien dispuesto a jugar el mismo juego? Joshua siguió su mirada, su rostro pensativo. El cambio no llega de la noche a la mañana, dijo. Su tono firme, pero hemos roto los cimientos, le hemos mostrado a la gente que el sistema no es intocable, y tal vez eso sea suficiente para empezar algo real. Justo entonces el teléfono de Amelia vibró. Ella miró la pantalla, y vio que era un mensaje del investigador Corazón. Lo abrió leyendo las breves, pero impactantes palabras: cargos preliminares contra todos los involucrados. Benson, hablando, sigue luchando. Iowa te respalda. La ola de alivio la invadió la División de Asuntos Internos, iba a seguir
Adelante con el caso. Benson, en un intento desesperado por salvarse, había comenzado a revelar los nombres de otros involucrados en la red corrupta. Uno por uno los miembros de The Shield estaban siendo expuestos, desmantelando la organización desde adentro. ¿Buenas noticias?, preguntó Joshua notando su sonrisa. Amelia asintió. Benson está cooperando. Iowa va tras todos los involucrados. Este podría ser el final para el escudo. La expresión de Joshua se suavizó, una mirada de tranquila satisfacción cruzando su rostro. Entonces lo hicimos, de verdad lo hicimos. Se sentaron en silencio compartido, dejando que la victoria se hundiera, permitiéndose sentir el peso de lo que habían logrado. El camino por delante todavía sería difícil, y las heridas que habían soportado tomarían tiempo para sanar, pero por ahora finalmente podían respirar, finalmente sentir una sensación de paz que no habían conocido en meses. Amelia miró a Joshua, una nueva determinación en sus ojos. No he terminado, ¿sabes? Ella dijo que todavía hay gente ahí fuera que necesita a alguien que los defienda, alguien que no sea silenciado. Joshua se rió entre dientes, su admiración por ella evidente. No esperaba menos. Él respondió, y sabes que estaré ahí cuidando tu espalda. La sonrisa de Amelia se ensanchó. Entonces asegurémonos de que lo que nos pasó a nosotros no le pase a nadie más. Apenas estamos empezando. Juntos salieron de la oficina, saliendo a la ciudad que una vez había. Se sentían tan opresivos, pero ahora parecían tener una nueva promesa. Eran sobrevivientes, luchadores unidos por una misión que iba más allá de la venganza personal. Se habían enfrentado a la corrupción y habían salido victoriosos, y ahora estaban listos para asumir lo que viniera después. Mientras caminaban uno al lado del otro, las luces de la ciudad brillaban a su alrededor. Amelia sintió un renovado sentido de propósito. Sabía que habría más batallas que luchar, más obstáculos que superar, pero no estaba sola. Tenía a su hermano, su aliado inquebrantable, y una comunidad que estaba comenzando a despertar para ver las grietas en el sistema y exigir justicia. Para Amelia y Joshua, este era solo el comienzo. Habían dado el primer paso en un viaje mucho más grande, un viaje que los llevaría a luchar por otros, a seguir exponiendo la corrupción y a defender a aquellos que no podían defenderse por sí mismos.